Bueno, mi nombre es Alejandro Ocio, soy docente de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa desde hace más de 10 años en las materias de Derecho Penal y otro tanto de tiempo como defensor penal y en el ámbito de la ejecución penal. Así que por ahí el colectivo de vulnerabilidad sobre el que me gustaría hacer una introducción es sobre las personas privadas de la libertad, de acuerdo a las reglas de Brasil y así identificadas como colectivo vulnerable. En esta materia La Pampa presenta una realidad bastante compleja, puesto que no cuenta con un servicio penitenciario propio, por lo tanto mantiene, aparte de las personas procesadas y las personas condenadas, en ámbitos carcelarios que son policiales y que por lo tanto no cuentan ni con estructura ni con recursos materiales para garantizar los estándares internacionales respecto de las condiciones de alojamiento. Así tampoco las personas condenadas en esos ámbitos se cumple la progresividad del tratamiento penitenciario que prevé la ley 24660, la Ley Nacional de Ejecución de Pena. La Pampa tampoco tiene una ley provincial en esa materia. En nuestro marco se vulneran o hay una gran diferencia entre lo que dice la norma o lo que dice la realidad normativa, tanto del ámbito internacional, básicamente las reglas Mandela, las reglas Bangkok, las reglas La Habana, Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fundamentalmente, alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso del retén de Katia, el caso del penal Miguel Castro Castro, bueno, también Bulacio contra Argentina y demás, las leyes nacionales, la Ley Nacional de Ejecución de Pena básicamente y la ley del ENCOPE que genera el ente cooperador penitenciario que maneja los dineros dentro de la cárcel. Se ve dentro de este marco normativo una diferencia bastante palmable con respecto a la realidad penitenciaria y a la realidad carcelaria. Como decía antes, La Pampa tiene una realidad compleja, una gran parte de su población penitenciaria en cárceles policiales, sin ningún andamiaje real en relación a los requisitos normativos, y otra parte de su población en convenio con el Servicio Penitenciario Federal. Hay 5 cárceles o 5 unidades en el territorio pampeano y un convenio con el Servicio Penitenciario Federal por medio del cual se han enviado más de 50 personas a una cárcel ubicada en Cenillosa, en Neuquén. Esto además genera una trascendencia de la pena y de la privación de la libertad que es intolerable en materia de derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, en relación a la vinculación familiar y al resto de las condiciones anexas a la ejecución de una pena. En relación a la trascendencia de la pena que estaba mencionando, hay algunas trascendencias que son inevitables a la privación de la libertad, como por ejemplo algunos condicionamientos para la seguridad en la tenencia de elementos, las relaciones vinculares que deben ser regladas y normativizadas y de alguna manera programadas para que todos puedan tenerlas, pero hay otras restricciones como por ejemplo la que sufren actualmente en materia de acceso a la educación, acceso a la salud pública, acceso a los derechos políticos, por ejemplo el voto, que se ven restringidas por encima de lo permitido legalmente en el ámbito penitenciario, máxima en nuestra provincia en los ámbitos policiales también. Y con respecto a esto del alejamiento o al extrañamiento como un anexo de las penas o de la privación de la libertad, es una regla a nivel nacional y todas las provincias también sufren sus consecuencias. En La Pampa tenemos un fallo del año 2013, Chena y otros, sobre habeas corpus colectivo, donde la defensa pública ahí logró un pronunciamiento que es el único a nivel nacional y en las provincias. De hecho, el resto de las provincias, con Neuquén a la cabeza, tienen un planteo en la Corte Interamericana por esta cuestión, donde se ordenó la repatriación de 76 personas en aquel momento, con la orden de que en lo sucesivo no se repita el alejamiento de los vínculos familiares, del juez, de su defensor y de su fiscal para poder litigar todos los derechos anexos a la pena o en el marco de la ejecución de la pena y se mantenga el vínculo familiar para poder diseñar un régimen de progresividad que tenga alguna incidencia en la integración comunitaria. Desde aquel momento se tramitan todos los alejamientos de acuerdo a las reglas del debido proceso por mandato jurisprudencial.